por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Aquí, hermano, dice la Biblia, unos 36 hombres murieron, fueron derrotados, todo por el pecado de un hombre llamado Acán. Dios ya no les dio la victoria y lo que vino fue muerte. Y más adelante vemos que también Acán, toda su familia y todo lo que tenía, los apedrearon, los mataron y los quemaron. Porque el pecado siempre va a traer muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. 36 hombres murieron como consecuencia del pecado de Acán. Hermanos, si el valle de Acor hablara, diría, el pecado trae muerte. Dice la Biblia que el primer rey de Israel, Saúl, lo mató Dios por su pecado, por no consultar a Dios, por consultar a una divina, y por su rebelión, por su pecado, le trajo muerte. Eso es lo que trae el pecado. Hay muchos que yo creo que mueren antes de tiempo. Algunos de ayer les tocaba, no es que anduvo en pecado y el pecado trae muerte. No es que no es así. El pecado trae muerte, la paga del pecado es muerte. Y la última cosa, hermanos, si el valle de Acor hablara, ¿qué nos diría? ¿Qué testimonio nos daría? Séptima cosa y última. Y escúcheme esto, mire, ponga atención. Nos diría de que el pecado afecta a nuestra familia y a nuestros bienes. Mire, versículo 24 y 25 dice, y dice la palabra de Dios, capítulo 7, versículo 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Miren, lo más triste es de que el pecado, escúcheme hermano, afecta a nuestra familia. Así es, la familia, los hijos, sus hijas, los bienes, sus bueyes, sus asnos, ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. El pecado, hermanos, afecta a nuestros hijos. La familia se pierde y se destruye por el pecado. El pecado destruye a la familia. ¿Qué culpa tienen los hijos del pecado de los padres? El pecado tiene un gran alcance. Afecta a todos los que nos rodean. Afecta aún a nuestra iglesia. Pero note aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, no solamente lo trajeron a él, dice que trajeron lo que él había agarrado, el dinero, el manto, el lingote de oro, pero note esto, sus hijos, sus hijas, y luego dice, y todo lo que tenía, lo trajeron, los apedrearon, los mataron, los quemaron, y un montón de piedras dan testimonio de que el pecado afecta directamente a nuestra familia. Mire, hermanos, qué bendición es tener una familia que ame a Dios. Qué bendición es tener hijos que amen a Dios. Pero yo le aseguro, hermano, que si nosotros de repente nos desviamos, nos deslizamos tras el pecado, va a afectar la vida de nuestros hijos, y aunque ya estén grandes. Mi hijo, por la gracia de Dios, cumplió 23 años ayer. Él ama a Dios, él sirve a Dios, él está entregado al Señor, le gusta la música, él canta, él enseña ahí en la iglesia y sirve con los jóvenes y me ayuda. Es una gran bendición que él me ayude. Mis hijas sirven a Dios, las dos sirven a Dios en la iglesia. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo cayera en pecado? ¿Qué pasaría si yo cayera en adulterio? ¿Qué pasaría si por mi pecado perdiera la iglesia? ¿Qué pasaría con mis hijos? ¿Qué pasaría con mi esposa? ¿Sabe qué, hermano? Los voy a afectar de una manera que no tiene usted idea, que ni yo tengo idea. El pecado afecta. ¿Cuántos
hijos tenía acá? No sé. Pero imagínese usted, agarraron a sus hijos. Supongamos que tenían niños. Supongamos que sus hijos tenían 7, 8, 4, 3 años. Algunos, otros ya grandes. A todos los agarraron. Y el niño diría, papá, ¿a dónde nos llevan? No sé, hijo. Papá, ¿por qué nos están jalando? Papá, ¿por qué están llevando todo lo que tenemos? Papá, ¿por qué? ¿Por qué están agarrando piedras? Papá, ¿por qué me van a golpear? Papá, dime, papá, ¿qué está pasando? Papá, Acán, papá, ¿por qué nos están tirando piedras? ¿Qué es lo que está pasando? El pecado, hermanos, afecta a nuestros hijos. Yo no sé usted, pero yo amo a mis hijos. Y la manera que puedo dañar a mis hijos es que yo ande en pecado, es que yo caiga en pecado. Mis hijos van a ser dañados. ¿Se imagina usted si yo llegara a divorciarme y dejar a mi esposa? Mis hijos van a ser dañados. El pecado afecta a la familia. ¿Qué culpa tenían esos niños? ¿Qué culpa tenían esos hijos que también fueron apedreados y quemados ahí, ¿me entiende?, en ese valle de Acor, por el pecado de un hombre codicioso, por el pecado de ese hombre que codició y tomó cuando Dios había dicho que no tomaran? Pero así es, hermano, el pecado afecta a nuestros hijos, le guste o no le guste. Pero cuando el diablo le tiente, cuando usted sea tentado a pecar, piense en sus hijos, piense en su esposa, piense en su familia, piense en su iglesia, pero por sobre todo piense en su familia, piense en sus hijos. Oh, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa. Yo no quiero dañar a mis hijos. Yo no quiero afectar, y todos somos tentados de una u otra manera. Pero debemos agarrarnos de la mano de Dios y decir, Señor, ayúdame a no caer. No quiero pecar. No quiero dañar a mis hijos. No quiero lastimar. Que un día, hermanos, esos hijos que servían a Dios terminen en el mundo. ¿Por qué? Porque un día quedaron tan decepcionados, tan tristes por el pecado de su padre. Que su padre un día decidió dejar el ministerio, decidió dejar a su esposa e irse con otra. Y los hijos no soportaron el dolor, se amargaron, se apartaron, se fueron al mundo por un padre que no siguió peleando la buena batalla, por un padre que se descuidó, por un padre que codició, por un padre que tomó lo que no debería de haber tomado. Y ahí están los hijos con el padre y todo lo que tenía, y fueron apedreados y quemados. Piensa en su familia, piensa en sus hijos. ¿Qué culpa tienen los hijos? Y mi hermano, el pecado afecta. Mi padre y mi madre, cuando yo tenía 17 años, me vine para Estados Unidos. Y no eran cristianos ni yo era cristiano. No conocíamos de Dios, pero ellos se separaron allá en México. Yo ya estaba aquí en Estados Unidos. ¿Y sabe qué? Duele mucho. Ya nunca vivieron juntos. Ya los dos, gracias a Dios, fueron salvos después, están con el Señor. Pero duele cuando los padres se andan divorciando. Aun cuando ya nosotros estábamos grandes, duele, lastima, daña. El pecado siempre va a traer dolor, tristeza y finalmente muerte. El pecado afecta a nuestra familia. Si el Valle de Acor hablara, diría, el pecado afecta a su familia, no caiga en pecado. Nosotros soy testigo, diría el Valle de Acor, de que aquí un hombre que codició, un hombre que tomó, aquí mataron, apedrearon también a sus hijos por el pecado de su padre. Si el Valle de Acor hablara, todo esto nos diría, déjeme le doy un resumen y terminamos, nos diría que el pecado tiene sus tristes y desastrosas consecuencias. Nos diría que el pecado no nos traerá victorias. Seremos unos fracasados y derrotados por causa del pecado. Si el Valle de Acor hablara, diría de que el pecado no se puede esconder, de que el pecado detiene el avance del pueblo de Dios, de que el pecado es desagradable ante los ojos de Dios, de que el pecado trae muerte, y de que el pecado afecta a nuestra familia, a nuestros hijos. Y no solamente eso, a nuestros bienes, hombres prósperos, hombres bendecidos,
materialmente hablando, económicamente, nada más caen en pecado y todo se les va abajo, aún sus bienes, porque el pecado también afecta a nuestros bienes. Si el Valle de Acor hablara, todo esto nos diría. Hermanos, tengamos mucho cuidado. La Biblia dice la Biblia, estas cosas os he escrito para que no pequéis. No es la voluntad de Dios que caigamos en pecado. Dios no quiere que pequemos. Deje de pecar. Si no, mire este montón de piedras que dan testimonio y que permanecen hasta hoy como ejemplo de lo que no debemos hacer. Viva para Dios, viva para Cristo, viva en santidad. Digan no a la codicia, no a la inmoralidad, no a la hipocresía, no al pecado. Porque el pecado trae sus desastrosas, tristes y horribles consecuencias. Que Dios nos ayude, hermano, y aprendamos. Qué fácil. Voy a tomar un manto babilónico, un lingote de oro y este dinero. Nadie se va a dar cuenta. Lo voy a esconder debajo de mi tienda. Nadie va a saber. Nadie. Pero Dios lo mira todo. Sí, si usted anda por ahí haciendo cosas que no debe, Dios lo está mirando. Dios lo mira, hermano, en el trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo? Anda ahí haciendo cosas que no debe. Dios la mira, hermana, si usted trabaja. Dios sabe lo que usted hace. Dios lo mira, hermano, si anda metido en la pornografía. Dios lo mira. Dios sabe si somos unos tranzas, unos deshonestos. Dios lo sabe todo. Es mejor vivir para Dios. Es mejor vivir en santidad. Vamos a orar. Padre Celestial, qué bueno es con nosotros. Padre, en la vida de Acán nos damos cuenta, Padre, de que el pecado trae terribles consecuencias. Si el Valle de Acor hablara, nos diría todo lo que trae el pecado, la codicia. Ayúdenos, Señor, a vivir en santidad y vivamos para Dios, Padre. Perdone nuestros pecados y ayúdenos, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén, pastor. Y bueno, qué bendición y el Valle de Acor, y qué tremendo que aquí tengo a Jocabed a mi lado, pastor. Lo que pasa es que mi esposa fue al doctor hace rato y me la encargó, y bueno, todo el programa dije con que no llore, ¿verdad? Y la tenía sentadita aquí. Se portó bien hasta eso. Gracias, pastor, por el mensaje de la palabra de Dios, de gran bendición. Y como predicaba, pastor, no es tanto, pastor, el hecho de pecar o no pecar, sino el hecho de ocultar es lo que trae la consecuencia, porque perfecto nadie somos, amén, pastor. Pero la consecuencia del pecado de Acán fue tratar de ocultarlo, y a veces hay gente que se hace tonta sola, mi hermano. Así que qué bueno, pastor, qué bendición el mensaje de la palabra de Dios esta mañana. No sé, pastor, si tenga un saludo o una palabra de despedida para los hermanos que le están escuchando. Amén, hermano. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y una vez más, gracias por escuchar y ser fieles a esta programación. Y una vez más, también gracias, hermano Hugo, gracias por el trabajo que hace. Que Dios le bendiga y hay que seguir adelante. Vivamos para Cristo. Este mundo necesita mirar un buen testimonio. Y ese testimonio tiene que venir de los que amamos a Dios, de los cristianos. Que Dios nos guarde, nos cuide y que Dios les bendiga a todos. Gracias. Amén, pastor, que se le bendiga, y muchas gracias por su tiempo que nos dio para predicar la palabra de Dios. Que se le bendiga, pastor, muchas gracias. Amén. Gracias, Dios le bendiga. Amén. Y bueno, ya quedamos con el pastor Méndez desde allá de Lafayette, Indiana. Y bueno, aquí tenemos en cabina a Jocabed, ya anda jalando los cables, ya anda apagando el micrófono, ¿verdad? Y bueno, les pido que oren por Jocabed. Fíjense que ahorita mi esposa fue por sus análisis. Trae una infeccióncita en las vías urinarias, hermanos, la verdad que he estado un poquito malita, pero gracias a Dios aquí anda conmigo mi pequeña, ¿verdad? Acompañándome, ¿verdad, bebé? Aquí anda Jocabed conmigo. Y bueno, ahorita, hermanos, vamos con un canto, y ahorita entramos con el pastor Víctor Manuel Navarra Escalante, completamente en vivo desde San Luis Potosí. Damos gracias por este tremendo siervo de Dios que también se toma el tiempo de predicarnos la palabra de Dios. Vamos con un canto, hermanos, y ahorita volvemos. 6 a 8 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana. Escucha al evangelista Hugo Martínez en El Canto del Gallo.